La promesa del rey brujo, los mercenarios y R.A. Salvatore de matar al rey brujo cuando la sagrada espada de Gareth brilló en lo alto, cuando la forma de Senji fue destrozada, una llama ennegrecida de detritus, su forma corpórea, una ruina, cuando el clamor de la victoria bramó estruendosamente, cuando los corazones se hincharon de esperanza. Regocijaos valientes hombres, ante el golpe de Gareth los fragmentos de Senji se esparcieron. Pero no puedes matar aquello que no está vivo, no puedes golpear una idea, no puedes atacar a fuerza de brazo la magia de la negra devoción. Así pues, la espada de Gareth se deshizo lo físico, lo corpóreo destrozó. El centro del rey brujo fue negado, la esencia mágica esparcida. Entonces, niños, agudicen sus oídos ante las palabras maternas, caminen derecho hasta el Padre, sigan. Ya que un fragmento de Senji los vigila en el vacío oscuro de los páramos. Prólogo. El hombre menudo patinaba por el pasillo mágicamente engrasado e inclinado hacia abajo, sus pies moviéndose en puntazos cortos para continuar escarbando hacia adelante y mantenerlo derecho. Tarea nada fácil. Ribetes de humo se elevaban de su estropeada capa de viaje, y una larga rasgadura mostraba el costado izquierdo de su pantalón, con reluciente sangre manando debajo. Artemis Entreri se deslizó por el muro a mano derecha y rodó a lo largo de este, sin frenarse para romper su vertiginoso salto, ya que al hacerlo le permitiría a Lick verlo. Y eso, sobre todo, era lo que el asesino no quería. Terminó de rodar, y plantó sus brazos firmemente contra el muro frente a él, luego se propulsó hacia abajo, diagonalmente bajando el angosto pasillo. Escuchó el sonido de llamas rugir tras él, seguidas por la tensa risa de Jarlaxle, su compañero Drow. Entreri reconoció que el confiado elfo oscuro estaba tratando de poner nervioso al perseguidor con esa risa estridente. Pero incluso Entreri la escuchó como realmente era un sonido discordante, agitándose sobre un lecho de total desasosiego. Pocas veces en los meses que habían estado juntos, Entreri había escuchado un indicio de preocupación por parte del calmado elfo oscuro, pero no se equivocaba en ello, y eso únicamente reforzaba sus propios temores reales. Estaba ya muy lejos de la iluminación de la última antorcha puesta a lo largo del extenso corredor para ese entonces, pero un súbito destello violento detrás de él iluminó el camino, mostrándole que el pasillo terminaba abruptamente una docena de metros más allá, y se curvaba bruscamente a la derecha. El asesino tomó en cuenta aquel curso perpendicular, su única oportunidad, ya que en ese resplandor, él vio claramente el final del juego de la asquerosa trampa del Lick, un puñado de palos afilados sobresaliendo del muro. Entreri golpeó el muro a mano derecha, y nuevamente rodó. En una vuelta, envainó su conocida daga enfollada, y en la siguiente, se las arregló para deslizar su espada, la garra de Charon, dentro de su funda en la cadera izquierda. Con sus manos libres, controló mejor su patinazo a lo largo del muro. El piso era más resbaladizo que un declive de hielo en una caverna, sin viento del gran glaciar mismo, pero los muros eran llanos y sólidos como roca. Sus manos trabajaban duramente cada vez que se recobraba, y sus pies derrapaban y giraban en el lugar mientras tiraba atrás sus hombros para mantenerse erguido. Se aproximó a la marcada curva, y a la abrupta y mortal parte final. Gritó al tiempo que otra estruendosa explosión sacudió el pasillo detrás de él. El asesino se alejó con todas sus fuerzas mientras se acercaba a la curva, midiendo el tiempo perfectamente, para el máximo efecto. Volteándose, inclinó la parte superior de su cuerpo para reforzar el movimiento, tomando un atajo por el pasillo hacia el pasaje lateral. Tan pronto como sus pies se deslizaron por ese pasillo principal, tropezó ya que el engrasado mágico terminaba abruptamente. Tomó la curva, y se impulsó nuevamente a ella, entrando duramente, con el rostro contra el muro. Miró hacia atrás solo una vez, y en la débil luz, pudo ver las puntas afiladas de las fatales estacas. Comenzó a ojear alrededor, hacia atrás, por donde había venido, pero casi gritó de la sorpresa al ver una forma, agitándose pasando a su lado. Trató de sujetar a Jarlaxle, pero el Drow lo eludió, y Entreri pensó que su compañero terminaría en la punta de una estaca. Pero Jarlaxle no golpeó las estacas. De algún modo, el Drow se detuvo abruptamente, viró a la izquierda, y se estrelló fuertemente contra el muro enfrente de Entreri. El asesino trató de alcanzarlo, pero gritó y volvió a caer detrás de la curva al tiempo que un rayo a su lado pasaba a su lado, explotando en una lluvia de chispas ardientes, mientras chocaba contra el muro del fondo, cortando varias de las estacas en el proceso. Entreri oyó la carcajada del Lick, una criatura esquelética y demacrada,
cubierta parcialmente por una piel macilenta. Resistió la urgencia de alejarse a toda velocidad, bajando por el corredor, y en cambio gruñó en desafío. Sabía que terminaría asesinado. Le espetó a Harlaxle. Temblando de furia, Entreri saltó de vuelta al medio del resbaladizo pasillo principal. «Vamos, entonces, peón de Zhengyi», rugió el asesino. El Lik salió a la vista, con una andrajosa túnica, flotando detrás, un rostro sin labios, de un marrón putrefacto y blanco esquelético, y una amplia mueca. Entreri fue por su espada, pero cuando el Lik se extendió con sus dedos huesudos, el asesino en cambio, empujó su mano enguantada ante él. De nuevo, Entreri gritó, desafiante, negándose, de furia, mientras otro rayo estallaba. Entreri sintió como un abrasador viento caliente. Sintió la quemadura y hormigueo de tremendas energías encresparse a su alrededor. Estaba de rodillas, pero no lo sabía. Había sido arrojado contra el muro, justo debajo de las estacas, pero ni siquiera había registrado el firme asidero de la base de la pared del fondo contra sus pies. Él todavía se estaba arrojando hacia adelante con su guante encantado, su brazo temblando notablemente, chispas blancas y azules, girando en el aire, y despareciendo dentro del guante. El asesinado no registró nada de esto, y sus dientes estaban tan fuertemente apretados que ni siquiera pudo proferir un grito más fuerte que un gruñido gutural. Puntos danzaban ante sus ojos, y olas de mareo lo asaltaban. Escuchó la vituperante carcajada del Lik. Instintivamente se propulsó contra la pared, deflexionando de vuelta hacia su izquierda, y dentro del pasillo. Plantó un pie en la superficie desengrasada, y saltó hacia arriba. Sacó su espada, todavía ciego, y se tambaleó por el costado del pasaje. Luego se lanzó tan rápido como pudo, balanceando la garra de Charon a diestro y siniestro, y sin tener idea si estaba algo cerca del Lik. Lo estaba. La oscura hoja bajó, chispas danzando a su alrededor, ya que el guante había atrapado la mayoría de la energía del rayo, y la soltó de vuelta a través del metal de la espada de su compañero. El Lik, sorprendido por lo lejos y rápido que había llegado el adversario, alzó un brazo para bloquearlo, y la garra de Charon la cercenó a la altura del codo. El golpe de Entreri habría destruido a la criatura entonces, excepto que el impacto con el arma le proveyó el conducto para soltar la energía del rayo. Nuevamente la explosión envió a Entreri resbalando de vuelta a la pared del fondo, siendo arrojado duramente. El chillido del Lik forzó al asesino a alzarse y despejar su embotamiento. Se dio vuelta, asentando la mano en el suelo, hasta que una vez más agarró la empuñadura de la garra de Charon. Alzó la mirada al pasillo justo a tiempo para ver al Lik retirarse, con la capa flameando. «Harlaxle», preguntó el asesino, mirando de vuelta a su derecha, hacia donde había estado el Drow presionado contra espada. Confundido de ver tan solo la pared, Entreri miró en un rincón, esperando ver un bulto de Drow calcinado. Pero no, Harlaxle simplemente no estaba. Entreri miró fijamente la pared, y avanzó lentamente hacia el pasillo opuesto. Fuera del sector engrasado, recobró su asidero, y casi saltó de sus botas cuando vio dos ojos rojos mirarlo fijamente desde dentro de la piedra del pasillo de enfrente. «Bien hecho», dijo el Drow, adelantándose para que el perfil de su rostro apareciera en la piedra. Entreri permaneció allí impresionado. De alguna manera Harlaxle se había fundido con la piedra, como si hubiera convertido a la pared en una gruesa pasta, y se hubiera sumergido en ella. En verdad, Entreri no sabía por qué estaba tan sorprendido. ¿Acaso su compañero había hecho alguna vez algo dentro del mundo de lo ordinario? Un fuerte chasquido volvió su atención hacia el otro lado, por el Lo supo inmediatamente por el picaporte de la puerta, encima de la rampa, donde él y Harlaxle había quedado de encontrarse, y habían sido perseguidos por el Lik. «Sácame de aquí», le dijo Harlaxle. La voz del Drow sonaba arenosa y burbujeante, como si estuviera hablando bajo piedras líquidas, lo cual, de hecho, hacía. Empujó una mano afuera para alcanzar a Entreri. El estruendo creció a su alrededor. Entreri asomó la cabeza por el rincón. Algo malo se venía. El asesino agarró la mano ofrecida por Harlaxle, y jaló fuerte, pero se encontró con la sorpresa de que el Drow también jalaba fuerte hacia su lado. «No», dijo Harlaxle. Entreri miró el inclinado y curvado pasillo detrás, y sus ojos se abrieron tanto que casi se le saltaron de la cabeza.
El estruendo venía en la forma de una bola de acero que le llegaba a la cintura, y bajaba rodando rápidamente hacia ellos. Se detuvo y reflexionó sobre cómo podría esquivarla, cuando ante sus ojos, la bola duplicó su tamaño, casi llenando el corredor. Con un alarido, el asesino regresó al pasadizo lateral, tropezó y giró. Miró la forma retirada de Harlaxle en la piedra una vez más, pero no tenía tiempo para detenerse y sopesar si su compañero podía escapar de la trampa. Entreri se volteó y gateó, finalmente poniendo los pies debajo suyo y corriendo por su vida. La explosión detrás de, cuando la enorme bola de acero colisionó contra la pared del fondo, hizo que trastabillara de nuevo. La sacudida lo puso de rodillas. Echó una mirada atrás para ver que el impacto se había llevado la mayor parte del impulso de la bola, pero no frenó su movimiento. Estaba viniendo nuevamente, lentamente, pero tomando impulso. Entreri se arrastró sobre manos y rodillas, maldiciendo a Harlaxle una vez más por haberlo traído a este lugar. Se puso de pie, y avanzó a brincos, poniendo distancia entre la bola y él. Eso no duraría, lo sabía, ya que la bola ganaba velocidad, y el pasillo seguía y rodeaba la torre circular por un largo trecho. Corrió velozmente, y buscó alguna salida. Empujó con los hombros varias puertas mientras pasaba, pero no se sorprendió de descubrir que la trampa había sellado los portales. Buscó un lugar en donde el techo fuera más alto, a donde quizás pudiera trepar y dejar que la bola rodara debajo de él. Pero no había nada. Miró hacia atrás para ver si la bola se estrechaba contra una u otra pared, así él podría deslizarse hacia un costado, pero para su asombro, sino su sorpresa, la bola volvió a crecer, hasta que sus lados prácticamente raspaban las paredes. Corrió. Las sacudidas le hacían doler los dientes en la boca. Dentro de las piedras, cada repercusión al tiempo que la bola se estrellaba contra la pared hacía eco dentro del mismísimo ser de Harlaxle. Lo sentía hasta los huesos. Por un momento solo hubo oscuridad, luego la bola comenzó a retroceder, rodando a lo largo del pasillo adyacente. Harlaxle inspiró profundamente varias veces. Había sobrevivido a esa, pero temía que iba a tener que procurarse otro compañero. Comenzó a pujar para salir de la piedra de nuevo, pero se detuvo cuando escuchó una familiar risa jadeante. Retrocedió, sus ojos escudriñando a través de una fina capa de piedra, y el Lich se paró delante de él. El Drow no se atrevía a respirar o moverse. El Lich no lo estaba mirando a él, sino que miraba al corredor riéndose a carcajadas victorioso. Para gran alivio de Harlaxle, la poderosa criatura no muerta comenzó a alejarse, deslizándose como si estuviera flotando sobre el agua. Harlaxle se preguntaba si simplemente podría presionar hacia atrás, fuera de la torre, y luego sencillamente levitar hacia el suelo, y salir del lugar. Aunque notó las obvias heridas del Lich, infligidas por la revocación del rayo de Entreri, y el pesado golpe de la garra de Charon, y se le ocurrió otra posibilidad. Había venido con la idea de un tesoro después de todo, y sería una lástima irse con las manos vacías. Dejó que el Lich se alejara doblando una esquina. Luego, el Drow comenzó a empujar para salir fuera del muro. Tiene que ser una ilusión, se dijo repetidamente a sí mismo Artemis Entreri. Las bolas de acero no crecían después de todo, pero, ¿cómo podía ser? Era tan real en sonido como forma y sensación. ¿Cómo podía una ilusión imitar tan perfectamente una cosa? El truco para derrotar una ilusión era poner los propios pensamientos en contra de ella, Entreri lo sabía, negarla con el corazón y el alma. Miró hacia atrás de nuevo, y supo que esa no era una posibilidad. Trató de bloquear el creciente estruendo detrás de él. Agachó la cabeza, y corrió a toda velocidad, forzándose a rememorar todos los detalles del pasillo ante él. No siguió intentando empujar las puertas con los hombros, ya que estaban cerradas para él, y solo estaría perdiendo el tiempo en el inútil esfuerzo. Tiró de la pequeña mochila en su espalda mientras corría. Extrajo una cuerda plateada y un arpeo, y arrojó la bolsa al piso detrás de, esperando contra toda esperanza que interrumpiera el creciente impulso de la bola de piedra. No lo hizo. La bola la aplastó. Entreri no permitió que sus pensamientos volvieran a la amenaza rodante, más bien, manipuló la cuerda frenéticamente, encontrando el largo, imaginándose el punto en el pasillo todavía a cierta distancia más adelante, calibrando el largo que necesitaba.
El suelo se sacudió debajo de él. Pensaba que cada uno de sus pasos sería el último, con la esfera rodándole encima. Jarlax le había dicho una vez que incluso una ilusión podía matar a un hombre, si éste creía en ella. Y Entreri creía en ella. Sus instintos le decían que se tirara al suelo a un costado, con la esperanza de que hubiera suficiente espacio para él entre el fino rincón y los bordes redondeados de su perseguidora. Sin embargo, Coma nunca encontró el valor para seguir esa idea, y rápidamente se la quitó de la mente, concentrándose, en cambio, en la mejor oportunidad que yacía ante él. Entreri preparó la cuerda mientras se abalanzaba a toda carrera por su vida. Dio un salto en la siguiente curva, la bola justo detrás de él. Pasó de largo el muro que a su mano derecha llevaba un enrejado que le llegaba a la cintura, dando al centro de una enorme torre, con el camino que continuaba en círculo a lo largo de su perímetro. Afuera fue el arpeo, expertamente arrojado para engancharse alrededor de un gran candelabro que estaba colocado encima del cavernoso vestíbulo de la torre. Entreri siguió corriendo llanamente. No tenía opción, ya que detenerse significaba ser aplastado. La cuerda estaba firme en sus manos, y cuando se terminó de tensar, dejó que la fuerza lo virara a la derecha. Lo elevó de un tirón sobre el enrejado mientras la rodante esfera de acero pasaba veloz por debajo, casi rozándole un hombro ligeramente mientras se balanceaba en el aire. Giró en pequeños círculos dentro de los círculos más grandes del impulso de la cuerda. Se las apañó para observar el continuado descenso de la bola, golpeando los bordes, pero rápidamente fue distraído por un aún más ominoso chirrido desde arriba. Entreri se revolvió sus manos para liberarse y soltar la cuerda. Comenzó su deslizamiento a toda velocidad, las manos bajando por la soga. Sintió un súbito tirón, y luego otro, mientras el decorativo candelabro de cristal se soltaba del techo. Luego estaba cayendo. La puerta permaneció ligeramente entreabierta. Dada la artimaña que había dispuesto, no había razón alguna para que el hospedero creyera que alguno de los intrusos pudiera llegar hasta allí. Aún así, el Drow sacó una varita y utilizó un poco de su magia. La puerta y la jamba brillaron con una irrompible y sólida luz azul, revelando que no había trampas mágicas o mecánicas. Jarlax le avanzó y la empujó cautelosamente. El cuarto, el piso de la cima de la torre, estaba mayormente vacío. Las grises paredes de piedra no tenían adornos, siguiendo en un semicírculo detrás de una silla peculiarmente alta, de amplio respaldo y madera pulida. Ante ese asiento yacía un libro, abierto sobre un pedestal. No un pedestal. Jarlax se dio cuenta cuando se aproximó sigiloso. El libro estaba suspendido sobre un par de gruesos arcillos que llegaban hasta el suelo del cuarto y penetraban la piedra. El Drow sonrió maliciosamente, sabiendo que había encontrado el corazón de la construcción, el arquitecto mágico de la torre misma. Se movió alrededor del libro a cierta distancia, luego se le acercó al lado de la silla. Observó las escrituras desde lejos y reconoció unas cuantas runas mágicas allí. Un rápido recitado de un sencillo hechizo le permitió enfocar mejor las runas, y con mayor claridad. Se arrimó, atraído por el poder del tomo. Notó que había imágenes de runas en el aire por encima del libro, girando y sumergiéndose en las páginas debajo. Recorrió unas pocas líneas después, se arriesgó a empezar por el principio. Un libro de creación, masculló, reconociendo algunos de los primeros pasajes como frases comunes para tales dwarmers. Cerró el libro y trató de sacarlo de allí, pero no cedía. Por lo que volvió a leer, examinándolo más bien, buscando algún indicio, alguna pista sobre los secretos de la torre y su propietario no muerto. Mi nombre no encontrarás allí. Le llegó una voz chillona que parecía al borde de la agudeza, una voz sostenida tenuemente como una nota alta lista para estallar en un berrido tembloroso. Jarlax se maldijo silenciosamente por dejarse atraer por el libro. Consideró a Lick, quien permanecía en la puerta abierta. ¿Tu nombre?, preguntó él, reprimiendo su genuino deseo de gritar de terror. ¿Por qué desearía yo saber tu nombre, oh gran putrefacto? La putrefacción implica muerte, dijo el Lick. Nada podría estar más lejos de la verdad. Jarlax retrocedió lentamente detrás de la silla, queriendo poner la mayor distancia y la mayor cantidad de obstáculos entre esa horrible criatura y él como pudiera. Tú no eres Senji, remarcó el Drow, aunque el libro era de él.
Uno de los suyos, por supuesto. Harlaxle se tocó la punta del sombrero. Piensas en Zheng-Yi, como si fuera una criatura, explicó el siempre sonriente Lich a través de sus dientes sin labios, como una entidad peculiar. ¿Ese es tu error? No sé nada de Zheng-Yi. Eso es muy obvio. Oh, nunca habría sido tan tonto como para venir aquí. Finalizó el Lich con un súbito incremento en el volumen e intensidad, y apuntó con sus dedos huesudos. Rayos verdosos de energía irrumpieron de sus dígitos, uno de cada uno, volando por el aire, ondulando y retorciéndose alrededor del libro, para que el pedestal de tentáculo y la silla explotaran contra el Drow. Esa fue la intención, al menos, pero cada rayo mágico, mientras se aproximaba, se desviaba hacia un punto específico de la capa del Drow, justo debajo de su garganta, y hacia un costado, sobre el hueso de su cuello, en donde un gran broche abrochaba su capa. El broche absorbía los misiles, los 10, sin un sonido, sin un rastro. Muy buena jugada, lo felicitó el Lich. ¿A cuántos puedes contener? Mientras la criatura no muerta terminaba de hablar, le envió otra descarga. Harlaxle ya se estaba moviendo para entonces, alejándose con un giro de la silla, hacia atrás. Los misiles mágicos huyeron en su espalda como un montón de abejas, pero de nuevo, mientras se le acercaban, viraban y se abatían a su alrededor para ser tragados por el broche. El Drow acortó por un costado, y al tiempo que se volvía a medias hacia su enemigo, sacó su brazo febrilmente. Con cada retracción, su brazal mágico alimentaba su mano con otra daga, la cual enviaba, prontamente girando a través del aire hacia el Lich. Tan furioso fue su flujo que la cuarta daga estuvo en el aire antes de que la primera siquiera diera en el blanco. O tratara de dar en blanco, ya que el Lich no estaba desprotegido. Sus barreras protectoras detuvieron las dagas a pocos centímetros, y las dejaron caer al suelo con un repiqueteo. El Lich se rió a carcajadas, y el Drow lo envolvió en un globo de completa oscuridad. Un rayo de energía verde estalló desde el globo, y Harlaxle se alegró de haberse movido velozmente. Observó al rayo socavar el muro de la torre, desintegrando la piedra mientras pasaba. Entreri plegó sus pies estrechamente, y los movió en ángulo a un costado, para que cuando golpeara, se girara de soslayo. Entró su cabeza muy tiesamente, y hundió los hombros, permitiéndose rodar una y otra vez, absorbiendo la energía de la caída de 10 metros. Siguió rodando, poniendo la mayor distancia posible entre él y el punto de impacto del candelabro, donde el vidrio y el cristal se hicieron añicos, y volaron por todas partes. Cuando finalmente se colocó sobre sus pies, Entreri se tambaleó y dio un respingo. Un talón le daba fuertes dolores a lo largo de la pierna. Había evitado heridas graves, pero no había escapado ileso. Ni tampoco había realmente escapado, se dio cuenta un momento más tarde. Estaba en el vestíbulo de la torre, una habitación amplia y circular. A un costado, bien en lo alto, la bola de piedra continuaba su bamboleo atronador. Más allá del destrozado candelabro y justo pasando el fondo de aquellas escaleras perimetrales, yacía la puerta cerrada por la cual él y Harlaxle habían entrado a la mágica construcción. A un costado, permanecía la enorme estatua de acero que él había notado cuando apenas habían ingresado, una construcción que Harlaxle prontamente había identificado como un golem. Tenían que tener cuidado, le había dicho Harlaxle a Entreri, de no activar ningún dispositivo que pudiera animar al peligroso centinela de acero. Entreri descubrió ahora que aparentemente habían hecho justo eso. El metal crujió y gimió al tiempo que el golem cobraba vida. Fuegos rojos aparecieron en sus ojos huecos. Dio un enorme paso adelante, aplastando el cristal y aplanando el retorcido metal del candelabro caído. No llevaba armas, pero Entreri cayó en la cuenta de que no necesitaba ninguna, ya que era más del doble de su altura, y varios kilos más su peso. ¿Cómo puedo lastimar a eso?, susurró el asesino, y extrajo sus espadas. El golem se acercó un paso más, y exhaló una nube de gases venenosos. Demasiado ágil como para ser atrapado en eso, Entreri giró a un lado. Vio un hueco en la pesada criatura, y supo que podía alcanzarlo rápido, y golpear duro. Pero en cambio, corrió a toda velocidad hacia la puerta cerrada. Las piernas de acero del golem se quejaron en protesta mientras se volvía para perseguirlo. Entreri empujó la puerta con su hombro, aunque sabía que no la abriría. Aunque exageró el impacto,
y se movió como si estuviera furiosamente aterrorizado por atravesarla. El golem se le arrimaba, concentrándose solamente en él. Esperó hasta el último segundo, y se tiró a un costado del muro por la izquierda mientras el golem golpeaba fuerte contra la inquebrantable puerta. El centinela se volvió, y lo persiguió con los brazos extendidos en busca del asesino. Entreri se mantuvo en sus 13, al menos por un tiempo, y lanzó una descarga de fintas y estocadas que mantuvieron al golem confundido, y en el lugar justo, el tiempo suficiente. El asesino se arrojó a su izquierda, hacia el centro de la habitación. La esfera de acero rodante bajó retumbando el último tramo de las escaleras y chocó con fuerza contra la espalda del inconsciente golem de acero, arrojando a la construcción hacia adelante, y al suelo luego rebotó sobre él, mellando y retorciendo el acero. La bola continuó rodando por su camino, pero la mayor parte del impulso había sido descargado sobre la desafortunada construcción. En medio de la habitación, Entreri observó al crispado golem. Trató de levantarse, pero sus piernas estaban inutilizadas y abolladas, y no pudo hacer más que levantar su torso sobre un brazo. Entreri comenzó a hacer sus armas a un lado, pero se detuvo ante el sonido desde arriba. Miró hacia arriba para ver que muchas de las decoraciones del techo, estatuas de gárgolas, flexionaban sus alas. Suspiró. Su globo de oscuridad se desvaneció, y Harlaxle se encontró una vez más enfrentando a la horrible criatura no muerta. Miró al Lich y luego al libro de nuevo y viceversa. Estuviste vivo hasta hace unas pocas semanas atrás, razonó el elfo oscuro. Aún estoy vivo. Tu existencia puede estirar el significado de la palabra. Pronto sabrás lo que significa, y lo que no significa eso, prometió el Lich, y levantó sus huesudas manos para comenzar a realizar otro hechizo. ¿Extrañas la sensación del viento sobre tu piel viva?, le preguntó el Drow, esforzándose por sonar verdaderamente curioso, y no condescendiente. ¿Extrañarás el tacto de una mujer o el aroma de las flores en primavera? El Lich se detuvo. Vale la pena la no muerte, siguió Harlaxle. Y si es así, puedes enseñarme el camino. Pocas expresiones podía mostrar el mayormente huesudo rostro del Lich, por supuesto, pero Harlaxle reconocía la incredulidad cuando la veía. Mantuvo sus ojos clavados en los de la criatura, pero torció sus pies despacio para poner en el camino de una carga sobre el libro. ¿Hablas de inconvenientes menores respecto al poder que he encontrado?, le rugió el Lich. Incluso mientras la criatura aullaba, el Drow saltó hacia adelante. Una daga apareció en una de sus manos. Dio vuelta a una página a medias, se rió del Lich, y la arrancó, confiado en que había encontrado el secreto. Una nueva rasgadura apareció en la desgarrada capa del Lich. Los ojos de Harlaxle se ensancharon y comenzó a trabajar furiosamente, arrancando página tras página, hundiendo su daga en la otra mitad del tomo. El Lich aulló y tembló. Caían partes de su túnica, y aparecieron astillas en sus huesos. Pero no fue suficiente, se dio cuenta el Drow, y supo de su error cuando las páginas arrancadas revelaron algo oculto dentro del libro, una diminuta gema violeta brillante con la forma de una calavera. ¿Ese era el secreto?, cayó en la cuenta, el lazo entre el Lich y la torre. Esa calavera era la llave de toda la construcción, del sobrenatural remanente de Zheng-Yi, el rey brujo. El Drow quiso tomarla, pero su mano se ampolló, y fue arrojada a un lado. El Drow la apuñaló, pero la daga se astilló y salió volando. El Lich se le rió. Somos uno. No puedes derrotar a la torre de Zheng-Yi ni el encargado que ha elegido. Harlaxle se encogió de hombros, y dijo, podrías tener razón. Luego dejó caer otro globo de oscuridad sobre el Lich, quien nuevamente estaba conjurando. El Drow deslizó un anillo que guardaba hechizos mientras se iba. Considerando lo sobrenatural que era su enemigo, pensó para sí mismo frío o caliente. Y rápidamente eligió. Eligió correctamente. El hechizo que soltó del anillo cubrió su cuerpo con un cálido escudo de llamas justo al tiempo que el Lich hacía estallar un rocío cónico de frío mágico tan intenso que lo habría congelado a medio camino. Harlaxle se había ganado un momento, pero solo un momento, lo sabía, y ante las tres opciones que surgían rebatir con magia agresiva, abalanzarse y golpear físicamente, o huir, solo una tenía sentido práctico. Tiró de la enorme pluma de su sombrero, y la dejó caer con una palabra directiva que llamó a un gigantesco pájaro sin alas,
un ave de 8 patas con un grueso pescuezo y un mortal y poderoso pico ganchudo. Con un pensamiento, el Drow envió a su diatrima a la batalla, y siguió su curso, pero rompió completamente su velo mientras entraba en el globo de oscuridad. Jarlax le rezó, para que se torciera en el ángulo correcto, y rezó de nuevo, para que el Lich no hubiera cerrado la puerta. Respiró mucho mejor cuando salió de la oscuridad para encontrarse una vez más en el pasillo, corriendo libre. Y corriendo rápido. Un líquido oleoso, la sangre de las gárgolas, corría por el canal a lo largo de la roja hoja de la garra de Charon. Una criatura con una sola ala, se tambaleaba en el piso, herida mortalmente, pero negándose a detener su inútil vapuleo. Otra se sumergió en busca de la cabeza de Entreri mientras él saltaba por el piso. Se agachó bien bajo, luego más abajo, y después se arrojó hacia adelante rodando, rápidamente acercándose a otra de las criaturas que se aposentaba sobre el suelo frente a él. Se puso de pie velozmente, lanzándose espada adelante. La mano de piedra de la gárgola barrió a lo largo, parando la arremetida, y Entreri bajó su hombro, y lo empujó con fuerza. La poderosa criatura apenas se movió, y Entreri gruñó cuando sintió el embate del daño por la colisión él mismo. La daga del asesino salió volando hacia las entrañas de la gárgola. Entreri gruñó, y saltó hacia atrás, llevando su mano arriba mientras abría más profundamente el corte. Comenzó a golpear con la garra de Charon de nuevo, pero a último momento, saltó a un costado. Una gárgola que bajaba en picada, pasó por su lado, estrellándose de cabeza contra su compañera herida. Entreri acuchilló a la criatura voladora desde atrás, recorriendo fuertemente la espalda de la gárgola con la garra de Charon. La criatura chilló, y su destripada compañera gruñó, y se retiró tambaleante. Entreri no pudo perseguir a las enredadas criaturas. Sin embargo, ya que otra gárgola se le vino encima velozmente, forzándolo a retroceder. Rodó a un costado como yendo a parar justo bajo una mesa, y se dio duro contra la base de una caja rectangular puesta contra el muro. Se puso de pie con la mesa encima de él, la levantó y él le arrojó lejos. La caja se abrió detrás suyo, el asesino sacudió la cabeza, y miró atrás para ver a una carnosa criatura humanoide, espiándolo desde adentro de la caja. Era más grande que él, más alto de lo que podía ser cualquier hombre. Supo que era otro golem, pero uno de carne suturada más que de acero esculpido. La criatura avanzó, y el asesino se alejó trastabillando, volteándose solo lo justo para cortar con la garra de Charon los antebrazos del golem. El golem salió en su persecución, y detrás de este, Entreri vio el fondo de la caja, el falso fondo, abrirse para revelar a un segundo golem de carne. Encantador, dijo el asesino, agachándose de nuevo para esquivar otra gárgola que bajaba en picada. Miró arriba y vio que se formaban más gárgolas, creciendo a lo largo del alto techo. La torre estaba cobrando vida, y estaba incubando un ejército para defenderse. Entreri corrió a toda velocidad a lo largo del vestíbulo, pero se detuvo en seco al tiempo que vislumbró otra forma que venía hacia él. Reculó unos pasos, y preparó su espada, luego reconoció a su oponente más nuevo. Jarlax le tocó la punta de su sombrero, pero sin detener su rápido descenso, y tocó el suelo delicadamente. Entreri giró y rastrilló nuevamente su espada sobre los brazos estirados del golem de carne que lo perseguía. Me alegro que por fin hayas podido llegar hasta aquí, farfulló el asesino. Pero me temo que no vine solo, le advirtió Jarlaxle, haciendo que sus palabras voltearan al asesino hacia él. La mirada del elfo oscuro lo llevó a Entreri arriba, al alto balcón, donde el Lich corría hacia las descendentes escaleras. El Lich se detuvo en la cima de los escalones, y empezó a menear sus huesudos dedos en el aire. «¡Detén a la bestia!», gritó Entreri. Lanzó una rutina más vigorosa contra el golem, tajeando con la garra de Charon, y usando su magia para traer una nube de cenizas negras. Con esa barrera óptica, colgando en el aire, Entreri se apresuró a pasar al primer golem, y acuchilló al segundo ferozmente. «Debemos salir», lo llamó Jarlaxle, mientras Entreri se agachaba para esquivar una gárgola que caía a pique. «La puerta está cerrada», le gritó Entreri. «Ven y apresúrate», replicó el elfo oscuro. Entreri se dio vuelta mientras iba, y vio una serie de rayos verdes salir de los dedos del Lich, retorciéndose y arrojándose hacia abajo. 5 golpearon a Jarlaxle, o lo habrían hecho excepto que fueron recogidos por la magia de su broche,
mientras que los otros 5 surcaron el aire para darle certeramente a Entreri. El asesino arrojó al aire la garra de Charon en el aire, y extendió su mano enguantada como absorbiendo los misiles unos tras otro. Atrapó el arma, y miró atrás para ver que los delgados dedos de Jarlax le los estaban llamando. Arriba, el Lich bajaba a toda prisa las escaleras. Entreri se agazapó a último momento, apenas evadiendo un pesado golpetazo de uno de los golems que le hubiera podido arrancar la cabeza de los hombros. Gruñó, y corrió hacia el Drow, enfundando la espada mientras avanzaba. Jarlax le sonrió maliciosamente, tocó la punta de su sombrero, dobló las rodillas, y brincó hacia arriba. Entreri también saltó, agarrándose del cinturón de Jarlaxle mientras la levitación del Drow los elevaba rápidamente, arrastrando a Entreri. Debajo, los golems se estiraron y balancearon sus brazos inútilmente en el aire vacío. Desde el costado, llegó el ataque de una gárgola, la criatura dando zarpazos con fuerza a las piernas de Entreri. El asesino hábilmente se replegó, justo por encima de las garras, y le pateó duramente la cara a la gárgola. Sin embargo, le hizo poco daño, y la gárgola regresó velozmente, y con fuerza, o empezó a hacerlo pero luego, se dirigió arriba batiendo las alas furiosamente mientras Entreri extendía su guantelete, y le enviaba los misiles que el Lich le había arrojado a él. Los dardos mágicos crepitaron contra la negra piel de la gárgola, haciendo que la criatura se sacudiera de un lado a otro. Sin embargo, se colocó detrás de la pareja suspendida, y desde arriba llegaron los chillidos de más gárgola, ya crecidas y listas para lanzarse en picada desde las alturas. Pero los compañeros ya habían alcanzado la balaustrada para ese entonces, y Jarlax se agarró de ella, y se propulsó por encima, con Entreri rápidamente tras él. «Retrocede de espaldas», gritó el Drow. «Hay una manera». Entreri lo miró fijamente por un momento, pero con las gárgolas viniéndoseles desde arriba, y más allá de la balaustrada y el Lich retrocediendo y corriendo de espaldas por las escaleras hacia ellos, la orden de Jarlax le parecía bastante obvia. Saltaron hacia atrás por el inclinado pasillo, con las gárgolas pisándoles los talones, obligando a Entreri a detenerse prácticamente a cada paso para espantar a las criaturas. «Rápido», llamó Jarlaxle. Entreri le lanzó una mirada al Drow, y vio que tenía una varita en la mano, y solo pudo imaginarse la catástrofe que pudiera estar contenida en ese delgado objeto. El asesino salió volando. Jarlax le apuntó la varita detrás de Entreri, y pronunció las palabras desatadoras. Apareció un muro de piedra en el pasillo, bloqueándolo de pared a pared hasta el techo. Detrás, escucharon el golpe seco cuando una gárgola colisionó contra este, y luego más ruidos de rasguños, mientras las frustradas criaturas hundían sus garras en la inquebrantable roca. «¿Sigue corriendo?», le dijo Jarlaxle a su compañero. «Los golems pueden demolerla con el tiempo, y no va a demorar al Lich para nada». «Qué alegre», dijo Entreri. Lo adelantó en la carrera a Jarlaxle, y no esperó a que el Drow lo alcanzara. Aunque si miró hacia atrás al tiempo que el muro de piedra desaparecía de vista al doblar por el pasillo, y vio que la advertencia de Jarlaxle era cierta, ya que el Lich apareció pasando a través de la barrera de piedra. La puerta de la habitación más alta de la torre estaba cerrada, pero no asegurada, y Entreri la empujó con el hombro. Se detuvo abruptamente, mirando fijamente al parcialmente destrozado libro, y al brillo que emanaba desde su área central. Sintió un empujón en la espalda. «Ve a él, rápido», le pidió Jarlaxle. Entreri corrió hacia el libro, y lo rodeó al igual que al pedestal de tentáculos. Allí vio claramente la brillante calavera, pulsando con luz y poder. Un temblor estruendoso se estrelló contra la puerta, la cual Jarlaxle había cerrado, y quedó abierta, con ribetes de humo, elevándose desde un punto calcinado en el centro. Más allá de esta, y abajo por el pasillo venía el Lich, deslizándose mágicamente, los ojos brillando, los dientes apretados en una eterna mueca no muerta. «No hay escape», llegaron las palabras de la criatura, llevadas por un aliento frío que barrió la habitación. «Agarra la calavera», le indicó Jarlaxle. Entreri estiró su mano izquierda, y sintió un súbito pinchazo doloroso. «Con el guantelete», le imploró Jarlaxle. «¿Qué?» «El guantelete», gritó el Drow, y se bamboleó, y sacudió para adelante y atrás, mientras una serie de misiles con un resplandor verde lo golpeaban.
Su broche absorbió los primeros y luego, brilló y despidió humo al tiempo que los misiles restantes lo hacían tambalear. 2 rápidos pasos sacaron al Drow de la mira del Lick, y Jarlaxle se tiró de cabeza y rodó a un costado de la habitación. Eso dejó a Entreri, mirando a través de la puerta abierta al Lick, consciente de que se había convertido en el blanco principal de la horrible criatura. Pero Entreri no se hizo un costado. Sabía que no tenía a dónde correr, y así desechó el pensamiento que tenía fuera del alcance. Mirando fijamente al enemigo que se aproximaba, con su rostro lleno de determinación sin el más mínimo asomo de temor, el asesino levantó su mano enguantada, y la dejó caer sobre la resplandeciente calavera. El Lick se paralizó tan abrupta y completamente como si se hubiera dado contra una pared sólida. Entreri no lo vio, sin embargo, porque en el momento en que su guante, come magia, cayó sobre la palpitante calavera, rayos de poder formaron un arco hacia el asesino. Los músculos de su brazo derecho se anudaron y retorcieron. Sus dientes se apretaron fuertemente sobre la punta de su lengua, y comenzaron a mascar incontrolablemente, escupiendo sangre con cada apertura. Su cuerpo se tensaba, y sacudía con cada espasmo poderoso, mientras rayos rojos y azules de energía crepitaban y echaban chispas a través del guantelete. «Agárralo rápido», le imploró Jarlaxle. El Drow rodó de vuelta ante la vista del Lick, quien permanecía rasgando y clavándole las garras al aire. Parches de oscuridad parecían sujetar a la criatura no muerta y comerla, compactándolo, disminuyéndolo. «No puedes vencer el poder de Zheng-Yi», gruñó el Lick, las palabras perplejas y desiguales. La risa de Jarlaxle fue interrumpida de golpe mientras miraba de vuelta la forma sacudida y convulsionada de Entreri, quien se estremecía al borde del desastre, como si estuviera pronto a ser arrojado por la habitación y a través de los muros de la torre. Sus ojos se hincharon extrañamente, como si fueran a saltárseles de las cuencas. Aún escupía sangre de su boca, y le goteaba de sus oídos también. Sus brazos se retorcían, los hombros desencajados, los músculos tensándose tanto que parecían como si simplemente fueran a desgarrarse. Los gruñidos se le escaparon de la boca del asesino. Hizo una mueca, tensó, y luchó con todas sus fuerzas, y todo su poder de voluntad. Entre la resonancia de sus gruñidos, llegó la palabra no, repetida frecuentemente. Era un desafío. Era un combate. Entreri lo aceptó. Resistió. Afuera en el pasillo, el Lick gimió y arañó el aire vacío, y con cada momento que pasaba, parecía disminuir un poquito más. La torre comenzó a tambalearse. Aparecieron rajaduras en las paredes y los pisos. Jarlaxle corrió hacia su compañero, pero se cuidó de no tocarlo. «Resiste», le imploró el Drow. Entreri rugió de rabia, y se sujetó más fuerte aún. El humo comenzó a levantarse del guantelete. La torre se tambaleó una vez más. Un trozo enorme cayó de una de las paredes, y los rayos del sol se asomaron. Afuera en el pasillo, el Lick gritó. «Así, amigo mío, resiste», susurró Jarlaxle. La calavera se salió del libro, y fue agarrada rápidamente por el ardiente guante. Entreri se las arregló para dar vuelta la mano y mirarla tan solo por un momento. Luego, la torre se desplomó bajo él. Entreri sintió una mano en su hombro. Miró a un costado. Jarlaxle sonreía y se tocaba la punta del sombrero. Legado de intriga, para cuando había dejado la derrumbada torre, Jarlaxle ya había asegurado la gema mágica en forma de calavera en un lugar indetectable, un bolsillo extradimensional en uno de los botones de su chaleco diseñado para protegerlo de emanaciones mágicas. Aún así, el Drow no confiaba de que el objeto permanecería indetectable, ya que en verdad, latía con energía arcana. A pesar de ello, lo llevó consigo, ya que dejar su familiar chaleco habría levantado sospechas cuando fue al Palacio Torre de Ilnesara apenas colapsó la construcción de Zheng-Yi. Encontró a su patrona, descansando en una de sus muchas cómodas sillas, con sus pies arriba de un banquillo, y mostrando sus bien formadas piernas a través de un tajo alto en su vestido de seda blanco que hacía que el material flotara hasta el suelo como una fantasmal extensión de su cremosa piel blanca de mujer. Ella movió su largo y grueso cabello rubio al tiempo que Jarlaxle hacía su entrada, para que así enmarcara su hermoso rostro. Se asentó cubriéndole uno de sus azules ojos, añadiéndole un toque de misterio a su aura. Jarlaxle comprendió que todo era una artimaña, por supuesto, una ilusión de magnífica belleza.
ya que la verdadera forma de Ilnesara estaba cubierta por escamas de color cobre, y portaba grandes cuernos, y una boca llena de varias hileras de colmillos, cada uno tan largo como el brazo del Drow. Aunque, ilusión, o no, Jarlaxle ciertamente apreció la belleza que se reclinaba frente a él. Era una construcción de Senji, declaró Komano. Preguntó el dragón convertido en mujer. En verdad, eso parecía ser, respondió el Drow, sacándose su sombrero de ala ancha para descubrir su calva cabeza mientras hacía una profunda reverencia. Lo era, declaró Ilnesara con toda certeza. Hemos rastreado su creación mientras estabas lejos. ¿Lejos? ¿Querrás decir dentro de la torre? Me fui debido a tu insistencia, recuérdalo por favor. No era una acusación, y tampoco nos apresuramos a enviarte a ti y a tu amigo a investigar. Mi hermana encontró más información casi por accidente y bastante inesperadamente. Aún así, no sabemos cómo fue facilitada esta construcción, pero ahora lo sabemos, por supuesto, que en verdad fue facilitada, ¿y sabemos por quién? Fue un libro, un enorme y antiguo tomo, replicó Jarlaxle. Ilnesara se inclinó hacia adelante en su silla, pero contuvo. No podía negar el brillo de interés en sus azules ojos, por lo que el Drow dejó que el anzuelo colgara en el aire. Se mantuvo calmado e inmóvil, dejando que pasara el momento de silencio, y forzando el interés de Ilnesara. Muéstralo entonces. No puedo, admitió él. La torre fue construida por la magia del libro y controlada por el poder de un Lich. Para derrotar a este último, Artemis y yo tuvimos que destruir al primero. No había otra manera. Ilnesara hizo una mueca de dolor. Eso es desafortunado, dijo ella. Un libro redactado por Senji sería de lo más interesante y beneficioso. La torre tenía que ser destruida. No había otra manera. Si hubieras matado al Lich, el efecto habría sido el mismo. La torre habría muerto, si no caído coma, pero no se habrían levantado más defensas en tu contra. Quizás mi hermana y yo podríamos haberte dado la torre a ti y a Entreri como una expresión de nuestra gratitud. A pesar de la vacía promesa, había más que una pizca de frustración en la voz de la dragona, notó Jarlaxle. Una tarea fácil, replicó, dejando que su voz derramara sarcasmo. Ilnesara carraspeó, y movió su mano descartando el comentario, y dijo, era un mago menor de Heliogabalus, un tonto llamado Herminicle Duberdas. ¿Puede un hombre con semejante nombre asustar al gran Jarlaxle? Quizás mi hermana y yo te sobreestimamos a ti y a tu amigo. Jarlaxle hizo otra reverencia. Un mago menor en vida, tal vez, pero un Lich es un Lich después de todo. De nuevo, la dragona carraspeó, y puso sus azules ojos en blanco. Era un mediocre usuario de magia, cuanto más. Muchos de sus compañeros estudiantes los consideraban un novato. Incluso en su estado no muerto, no puede haber demostrado ser demasiado formidable para el gusto de ustedes dos. La torre misma lo estaba ayudando a defenderse. No los enviamos a ustedes dos a destruir el lugar, sino para explorarla y saquearla, le regañó Ilnesara. Nosotras bien podríamos haberla destruido por nuestra cuenta. Ruego que lo hagan, la próxima vez. La dragona entrecerró sus ojos, recordándole a Jarlaxle que sería más sabio tener más cuidado. Si no nos beneficiamos con tus servicios, Jarlaxle, entonces no te necesitamos, le advirtió Ilnesara. ¿En verdad ese es el curso que deseas? Una tercera reverencia tuvo lugar. No, milady. No, claro que no. Herminicle encontró el libro y lo subestimó, explicó Ilnesara, aparentando haber puesto a un lado el desacuerdo. Él lo leyó, como lo haría usualmente todo necio y curioso hechicero, y lo consumió, tomando su magia y fuerza vital como propia. El libro lo ató a la torre al igual que la torre se ató a él. Cuando destruiste los lazos, el libro, robaste la fuerza compartida de ambos, enviando a la torre y al Lich a la ruina. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? Si hubieras matado al Lich, quizás la torre se hubiera derrumbado, le llegó otra voz femenina, una un poco más profunda, menos femenina y menos melodiosa que la de Ilnesara. Jarlaxle no estaba realmente sorprendido de ver a Tasmikkeya salir, caminando de detrás de una cortina en el fondo del enorme y desordenado salón. Pero aunque no lo quisieras, habrías destruido la fuerza que, inicialmente le había dado vida y material. En cualquier caso, el daño habría pasado,
Pero el libro habría permanecido. ¿No te lo ha dicho ya Ilnesara? Por favor, aprende esta lección, y recuérdala bien, le instruyó Ilnesara, y molestamente añadió. Para la próxima vez. Próxima vez. Harlaxle no tuvo que fingir interés. La aparición de este libro nos confirma lo que ya sospechábamos, explicó Tasmikella. En algún lugar en los yermos de Bahasa, ha sido descubierto un tesoro del rey brujo. Los artefactos de Zhengyi están apareciendo por toda la región. Ha pasado después de los años de su caída, siguió Ilnesara. Cada tanto, uno de los calabozos personales del rey brujo es encontrado, una de sus celdas es abierta, o una tribu de monstruos es derrotada, tan solo para que los victoriosos se encuentren en medio de las armas como varitas y otros artefactos de las bestias, y de las cuales las estúpidas criaturas no tenían conocimiento. Sospechábamos que una de las bibliotecas de Zhengyi, quizás su única biblioteca, haya sido saqueada recientemente, añadió Tasmikella. Un par de libros sobre el arte de la necromancia, tomos verdaderos, y no los típicos desvaríos de hechiceros completamente necios, y que se creen importantes, fueron comprados en los Bajos Alfrin, no hace un mes. Por ustedes, presumo, dijo Harlaxle. Por nuestros agentes, por supuesto, confirmó Ilnesara. Agentes que han sido más beneficiosos que entre Eri y Harlaxle hasta el momento. Harlaxle rió ante el desaire, e hizo una reverencia una vez más. Hubiéramos sabido que la destrucción del Lich habría preservado el libro. Entonces habríamos peleado contra la bestia mucho más ferozmente, se los aseguró. Perdonen nuestra inexperiencia. No hemos estado por mucho tiempo en esta tierra y las historias sobre el rey brujo son nuevas para nosotros todavía. Sospechó que la inexperiencia es uno de los defectos de Harlaxle, dijo Tasmikella, y su tono le reveló al Drow las sospechas de ella de que quizás él les estaba ocultando algo de su reciente aventura en la torre. Pero no teman, soy un rápido estudioso, replicó. Y me temo que nosotros, no podemos repetir nuestros errores con esta torre si apareciera otra. Sostuvo en alto un guantelete negro con puntadas rojas, y lo dio vuelta para mostrar un agujero en la palma. El precio de un artefacto al derrotar la magia del libro. El guantelete que acompañaba la magnífica espada de Entreri. Preguntó Tasmikella. Ay, aunque la espada no lo intimida sin él. De hecho, desde su encuentro con la sombra, creo firmemente que la espada se ha encaprichado con él. Aún así, nuestra excursión ha probado ser bastante costosa, ya que el guantelete tenía muchas otras utilidades valiosas. ¿Y qué quieres que hagamos al respecto? Preguntó Ilnesara. Recompensarlo. Se atrevió a preguntar el Drow. Estamos debilitados sin el guantelete, no lo duden. Nuestras defensas contra los usuarios de la magia han sido enormemente vaciadas. Ciertamente que no puede ser beneficioso harás nuestros deberes para con ustedes. Las hermanas se miraron una a la otra, e intercambiaron sonrisas de complicidad. Si este tomo ha salido a la superficie, podemos esperar otros artefactos zhengjinianos, dijo Tasmikella. Que el tomo haya llegado tan al sur, nos indica que alguien en Bahasa ha descubierto un tesoro con los artefactos de Zhengyi, añadió Ilnesara. A tales objetos poderosos, no les gusta permanecer dormidos. Encuentran un camino para resurgir, una y otra vez, para la ruina del mundo. Interesante. Comenzó el Drow, pero Tasmikella lo cortó en seco. Mucho más de lo que comprendes, insistió ella. Reúne a tu amigo, Harlaxle, porque el camino los espera, uno que todos podemos encontrar bastante lucrativo. No era un pedido, sino una orden, y ya que las hermanas después de todo, dragonas, no era una orden que el Drow pretendiera ignorar. Notó algo más en el timbre de voz de las hermanas, sin embargo, que lo intrigó al menos tanto como el remanente en forma de calavera de la construcción zhengyiana. Estaban aparentando entusiasmo, como si una gran aventura y ganancia potencial los esperaran a todos ellos, pero detrás de eso, Harlaxle claramente escuchaba algo más. Las dos enormes dragonas estaban asustadas. En las remotas y frías tierras del norte de Bahasa, una segunda calavera brillaba hambrienta. Sentía la caída de su pequeña hermana en Damara profundamente, pero no con el pavor de alguien que ha perdido a un miembro de la familia. No, los acontecimientos lejanos eran el simple orden de las cosas.
La otra calavera era menor y débil. De lo que se había llegado a enterar la lejana remanente de la devoción del rey brujo sobre todos los demás era de que los poderes podían despertarse, que los poderes se despertarían. Demasiado tiempo había pasado en la memoria de los necios humanos, y de aquellos otros que habían derrotado a Zheng-Yi. Ya estaban dispuestos a importunar su sabiduría y fuerza contra los artefactos de un ser mucho más grandioso que ellos, un ser más allá de su entendimiento. Sus arrogancias los llevaba a creer que podían alcanzar ese poder. No entendían que el poder del rey brujo había venido de adentro, no de fuera, y que sus remanentes, la esencia de la magia dispersada, las partes que fluyeron de Zheng-Yi, en las canciones de los tontos e ingenuos bardos, a través del acto de la creación, los abrumarían y tomarían de ellos, incluso cuando ellos trataran de sacar provecho de los esparcimientos de Zheng-Yi. Esa era la verdadera promesa del rey brujo, la que había enviado a las dragonas, volando a su lado. La diminuta calavera solo encontró alivio. El libro que la contenía fue encontrado, las mentes se preguntaban sobre ella, pero los recuerdos eran breves. La pieza de esencia esparcida conocería la creación, el poder, la vida en la muerte. Algún necio mortal se encargaría de ello. La dragona gruñó sin sonido.